Buenas tardes, vamos a empezar la siguiente clase sobre probabilidad y estadística. Los apuntes, como ya sabéis, los tenéis, os los mandé el otro día. Y primero os voy a hacer un pequeño esquema mental de lo que vimos en la anterior clase, que básicamente fue un poquito de teoría de conjunto, en la que vimos cómo distintos grupos de elementos se podían asociar en lo que eran conjuntos, y vimos operaciones entre ellos, como la unión, la intersección, la suma, la diferencia. Vimos el elemento complementario, vimos también lo que era el conjunto vacío y vimos algunas propiedades, entre ellas, por ejemplo, las leyes de Morgan, que nos daban una relación entre la intersección y la unión de elementos complementarios. Entonces, una vez situándonos en todo eso, que se supone que más o menos lo hemos entendido, vamos a empezar ahora con lo que es la probabilidad. Básicamente habíamos dicho que la probabilidad era una medida de la posibilidad que tenemos de que ocurra algo, ¿no? Esa medida generalmente va a estar comprendida, va a ser un número y va a estar comprendido entre 0 y 1. De forma que cuando algo no tiene probabilidad ninguna de que ocurra, se le asigna la probabilidad 0, y de que cuando algo va a ocurrir con toda seguridad es que le damos la probabilidad 1. Entonces, básicamente, ahora como vamos a ver en el desglose del tema, vamos a ver que esas probabilidades se asocian a el volumen que ocupa el espacio de suceso dentro de sucesos de un suceso concreto dentro del espacio de todos los sucesos. Es decir, si nuestro espacio de sucesos era de sucesos posibles, sucesos elementales, como habíamos visto, era la probabilidad era el espacio muestral en el que me salían todas las soluciones posibles a la hora de tirar un dado. Si el espacio de sucesos, por ejemplo, que me salga par, engloba los elementos 2, 4 y 6, básicamente existe una relación entre el volumen de elementos que tiene el espacio de suceso, del suceso ese, que es que me salga par, y el tamaño del espacio muestral, que básicamente esa relación va a ser un número que, al ser una fracción entre dos conjuntos, uno más grande que otro, mejor dicho, el de arriba más grande que el de abajo, siempre va a ser menor o igual que 1. Concretando un poco, vamos a lo que son el desglose de algunos puntos fundamentales. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es la frecuencia. Lo primero que vamos a hablar sobre la frecuencia es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Vale, a la hora de hacer un experimento cualquiera, llamamos frecuencia absoluta a las veces que se repite un suceso concreto dentro del experimento que estamos realizando. Por ejemplo, si tiramos un dado y nosotros queremos ver la frecuencia con la que aparece el 3, lo que hacemos es tirar el dado n veces. Es decir, yo tiro el dado una vez, me puede salir 3 o no me puede salir 3. Tiro el dado 2 veces, me puede salir 3 o no me puede salir 3. Tiro el dado 28 veces, me puede salir en esas 28 veces 3 o no. Pero independientemente de las veces que me salga, el número de veces que me sale una solución concreta, a eso se le llama la frecuencia. Número de veces en las que se repite un suceso concreto que el que nosotros estamos estudiando, estamos buscando. Entonces, dentro de mi espacio muestral hay distintos elementos que en el caso del dado hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el suceso que yo quiero evaluar lo voy anotando las veces que se repite, y según las veces que se repite, a eso lo llamo la frecuencia. Por ejemplo, si yo tiro un número n igual a 20 veces el dado, ¿vale? Voy a marcarlo con otro color porque se ve que desde aquí ahora mismo, ¿vale? Un número n igual a 20, ¿vale? Si yo tiro el dado un número n igual a 20, y esto sería la frecuencia absoluta, ¿vale? Si yo tiro un número de veces n igual a 20, la frecuencia del 3, en este
ejemplo, es decir, yo el experimento lo puedo realizar las veces que yo quiera. Y yo en esta ocasión lo he tirado 20 veces y vamos a suponer que me ha salido el 3 7 veces. Mucha suerte de que me salga tantas veces el 3, pero bueno, no pasa nada. Si yo, en vez de lanzar el dado 20 veces, lanzo el dado n igual a 50 veces, la frecuencia del 3, vamos a suponer que después de 50 veces, vamos a suponer que a lo mejor me sale el 3 13 veces. Es un experimento tan sencillo que podemos hacerlo en casa si queremos. Lógicamente, los números me los estoy inventando, pero son números que bien pueden ser ciertos. Si en vez de 50 veces tiro el dado 90 veces, n igual a 90, la frecuencia con que sale el 3 igual es a lo mejor 26. Como digo, me lo estoy inventando. Pues básicamente la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un suceso concreto. En este caso hemos supuesto un suceso elemental, que es que me salga 3. Si yo lo que estoy anotando es el número de veces que se repite un suceso que no tiene por qué ser elemental, por ejemplo, que me salga par, pues también lo podría anotar igualmente. Y esa sería la frecuencia de que me salga un suceso, que en ese caso no sería elemental. ¿Qué es elemental? Pues lo anoto de esta forma. ¿Qué no es elemental? Lo anoto exactamente de la misma forma, solamente que estaría midiendo probabilidades diferentes. ¿Cómo se miden esas probabilidades? Bueno, eso nos lo va a decir ahora una ley que voy a citar a continuación, que se llama la ley de los grandes números. Pero hasta esa ley vamos a mirar primero qué es lo que llamamos nosotros la frecuencia relativa, ¿vale? Vamos a ver, frecuencia relativa. Bueno, ¿qué es la frecuencia relativa? Bueno, pues la frecuencia relativa de un suceso no es ni más ni menos que la relación entre las veces que me sale el experimento tal como yo quiero, es decir, que me salga 3, bueno, el experimento se supone que te sale bien siempre, pero que estamos buscando un resultado concreto, o que estoy midiendo una frecuencia, la frecuencia de algo concreto, pues la frecuencia relativa de que me salga 3 es la relación entre la frecuencia absoluta y el número de veces que hago el experimento. Por ejemplo, en la primera ocasión, la frecuencia absoluta de que me saliera 3 era 7, porque si yo repetía el experimento 20 veces, me salía 7 veces el 3. ¿Pero cuál es la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa, para n igual a 20, la frecuencia relativa sería la relación entre la frecuencia absoluta, hemos dicho 7, partido por 20. ¿Vale? Pues eso es la frecuencia esa es la frecuencia relativa. La relación entre la frecuencia absoluta y el número de veces que yo he repetido el experimento. Vamos a hacerlo ahora con 50. Pues el número de veces que yo he repetido el experimento, su frecuencia relativa, ¿qué tiene que ser? Pues 13 partido por 50. ¿Vale? ¿Y cuál es la frecuencia relativa si yo repito el experimento 90 veces? Bueno, pues ya, el que ya no lo ve aquí, pues ya se puede acostar. 26 partido por 90. La frecuencia relativa, 26 partido por 90. A lo mejor no se tiene que acostar, tiene que hacerle zoom a la cámara, ¿vale? Si no lo ves, 26 partido por 90, ¿vale? Entonces, esta frecuencia relativa nos están diciendo cómo se comporta el suceso que me salga un 3 cuando repito muchas veces el experimento. ¿Qué es lo que me dice la ley de los grandes números? Pues voy a borrar esto un poquito y ahora lo vemos. Bueno, la ley de los grandes números me dice que si yo este experimento, igual que cualquier otro, lo repito un número de veces cada vez más grande, la frecuencia, el valor que me sale en la frecuencia relativa va tomando un valor concreto. Yo creo que a nadie sorprendería si yo repito, por ejemplo, el experimento en vez de 90 veces, 3600 veces, n igual a 3600 veces, ¿cuál creéis que es la frecuencia aproximada de que me salga 3? Bueno, la frecuencia de que me salga 3, todo el mundo intuitivamente sabemos que la probabilidad de que me salga
un número concreto, cuando yo tiro el dado, es de un sexto, ¿no? Empezando porque si el dado está bien calibrado, a priori la probabilidad de que me salga cada uno de los números, que son sucesos elementales, esa probabilidad es equiprobable, quiere decir que se reparte la probabilidad uniformemente entre todos los elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo 6 elementos, pues la probabilidad del suceso seguro, que es que me salga algún número, es 1. Si 1 lo repartimos entre 6, es un sexto. Entonces, la probabilidad de que me salga un número concreto es un sexto. Eso es una probabilidad que nosotros calculamos o presuponemos a priori. ¿Cómo relacionamos esa probabilidad con la realidad? Haciendo el experimento, porque seguramente habrá algún dado en el mundo que no esté bien calibrado y cuando yo lo tiro un número grande de veces, no siempre me tiene que dar un sexto de las veces que me salga 3. Entonces, haciendo una estimación o digamos, haciendo una aproximación un poquito somera de lo que nosotros creemos que tendría que salir si repetimos el experimento 3.600 veces, pues básicamente ¿cuántas cree que? Pues 6 por 6, 36, ¿no? Más o menos aproximadamente 600 veces, 600 veces lo que me saldrá el número 3. ¿Qué pasa? Que la realidad no, si lo hago 3.600 veces no me va a salir 600 veces 3, a lo mejor me sale 602, 605, 598. Pero ¿qué es lo que me dice la ley de los grandes números? Que cuando el número este, y aquí lo pongo, ley de los grandes números, ¿vale? La ley de los grandes números, ¿vale? No se ve muy bien, pero bueno, tenéis los apuntes y además lo estoy diciendo. Ley de los grandes números. ¿Qué me dice la ley de los grandes números? Que cuando el número de veces que yo repito un experimento va a infinito, es decir, es suficientemente grande, la frecuencia relativa, que como hemos dicho, es la relación entre la frecuencia de un suceso S y el número de veces que repetimos ese suceso, que como decimos, ese número de veces es cada vez más grande, pues esa frecuencia relativa coincide con la probabilidad de que ocurra el suceso ese. Esta es la ley de los grandes números. Es decir, que la probabilidad de que ocurra algo la puedo medir repitiendo el experimento un número muy grande de veces, y haciendo una relación entre las veces que se repite el suceso que yo estoy buscando en relación al número de veces que he hecho el experimento. Algo totalmente intuitivo que seguramente no sorprende a nadie, pero que se llama de una forma concreta, que es la ley de los grandes números. Entonces, vamos a repasar rápidamente. Yo creo que lo podemos dejar aquí, la ley de los grandes números. No tenía ninguna pregunta. Voy a borrar esto. Vamos a pasar algunos axiomas sobre probabilidad, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Vamos a pasar algunos axiomas sobre probabilidad. Básicamente, vamos a ver. Los tengo ya apuntados, pero los voy a enunciar un poquito rápido, porque creo que de una forma o de otra ya los he comentado. A ver, primero, para cualquier suceso, cualquiera, la probabilidad siempre es mayor que 0. O igual a 0. 0 es si es un suceso imposible. Suceso imposible que tiene un tamaño igual al conjunto vacío dentro del espacio dentro del espacio muestral, pues el suceso conjunto vacío tiene una probabilidad de 0. Que nosotros estamos hablando de la certeza, pues la probabilidad de un suceso seguro es probabilidad 1. ¿Qué más cosas podemos hablar? Bueno, vamos a suponer que tenemos dos sucesos que son totalmente incompatibles. En el caso de suceso incompatible, en el diagrama de conjunto, vamos a suponer que nuestro espacio de sucesos elementales es, ¿vale? Que nuestro espacio de sucesos elementales es un segundillo.
Vale. Vamos a suponer que nuestro espacio de sucesos es, y yo puedo tener ahí dos sucesos elementales, ¿vale? Vamos a suponer el suceso A y el suceso B. Y el suceso B, ¿vale? Tenemos el suceso A y el suceso B. Esos dos sucesos, tal como yo los he dibujado, son sucesos que son inconexos, ¿vale? Repito algunas palabras porque a lo mejor son un poquito desconocidas, forman parte de la nueva terminología. Entonces, A intersección B es el conjunto vacío, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran simultáneamente los sucesos A y los sucesos B? Pues eso es la probabilidad de que ocurran simultáneamente A y B, ¿vale? Lo leo con una I, pero en probabilidad, utilizando terminología o simbología de conjuntos, se llama la probabilidad de que ocurra A intersección B. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A intersección B? Es decir, que ocurran los dos sucesos a la vez. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, pues esa es la probabilidad del conjunto vacío. Como A intersección B es 0, el conjunto vacío, la probabilidad del conjunto vacío es 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B? Es decir, de que ocurra alguno de esos dos sucesos. ¿Vale? Vamos a tener que descartar el verde, por lo que ve. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B? Pues en simbología de conjunto, la probabilidad de que ocurra un suceso o de que ocurra el otro es la probabilidad de A unión B, ¿vale? Y en teoría de conjunto, lo que hemos dado de teoría de conjunto, cuando yo tengo la unión de dos conjuntos, ¿cómo se calculaba? Pues era la suma de los elementos de cada uno de esos conjuntos menos la intersección. ¿Os acordáis que lo estuvimos explicando ayer? Es decir, esta es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, pero la probabilidad de la intersección la tenemos aquí que es 0, ¿no? Entonces me está diciendo que cuando yo tengo dos sucesos que son disjuntos, es decir, que no se pueden dar a la vez, para calcular la probabilidad de dos sucesos que son disjuntos, en ese caso, la probabilidad de que ocurra A o de que ocurra B es la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B. ¿De acuerdo? Bueno, eso es uno de los axiomas sobre probabilidad. Vamos ahora a pasar bueno, con esto lo engloba básicamente todos los axiomas de probabilidad, en la que la probabilidad de un suceso está comprendida entre 0 y 1, la probabilidad de la certeza, es decir, del espacio muestral E, es 1, la probabilidad del espacio vacío es 0, yo lo he repetido 30 veces, y la probabilidad de la unión de dos sucesos que son incompatibles es la suma de las probabilidades. Esos son básicamente los axiomas que habíamos mandado en los apuntes, ¿no? O sea, a partir de esos axiomas se pueden deducir ciertos teoremas, que no lo vamos a deducir, pero si lo pensamos un poquillo podríamos hacerlo, pero que los vamos a enunciar también, los teoremas. Esos teoremas que me dicen, bueno, básicamente si yo tengo un espacio muestral E, habíamos dicho que, bueno, este espacio muestral está todo lleno de elementos. Dentro de esos elementos yo puedo coger un subconjunto de ellos, que podríamos llamarlo A, ¿sí o no? Entonces, todos los elementos que me quedaban cuando yo quitaba A, era lo que habíamos dicho que era A complementario o A negado. Es decir, todos los elementos que a mí me faltan cuando yo quito A, o que si tengo A, tengo que añadir para llegar hasta tener E, todos esos elementos eran los elementos complementarios, era el conjunto de elementos complementarios de A. Vale, pues, estos
lo explicamos en el vídeo anterior. Básicamente, si el A, y estamos hablando del espacio muestral de lanzar un dado, me comprende los números 1, 2 y 3, A complementario, ¿qué será? El 4, el 5 y el 6, ¿vale? Simplemente, no tiene más historia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga A en referencia a la probabilidad de que me salga su complementario? Pues bueno, básicamente, la suma de las probabilidades de A y de A' tiene que ser la probabilidad de la certeza, es decir, A y A' sumados entre ellos que me dan todos los números, es decir, A' más A es el espacio muestral, ¿sí o no? La probabilidad de A' más la probabilidad de A tiene que ser igual a la probabilidad de E. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser igual a la probabilidad de E? Porque A y A' son disjuntos. A y A' por definición no tienen ningún elemento en común. Entonces, en esto, ten en cuenta que la probabilidad de E es la probabilidad de A más A'. ¿Sí o no? A más A' forman E. Aquí no se ve ya, ¿vale? A más A'. Probabilidad de A más A'. ¿Vale? La probabilidad de A más A' es la probabilidad de E. Y eso, la regla general que me diría es que es la probabilidad de A más la probabilidad de A' más la probabilidad de intersección entre A y A'. Como A y A' por definición son disjuntos, porque son elementos que si no están en A tienen que estar en A', pero no pueden estar los dos a la vez, porque entonces no son conjuntos complementarios. Esto quiere decir que la probabilidad de A más la probabilidad de A' tiene que ser igual a la probabilidad de la certeza. Y la probabilidad de la certeza, que es la probabilidad de E, que es 1. Eso quiere decir que la probabilidad de A' es 1 menos la probabilidad de A. Básicamente, la probabilidad de que me salga 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cuál es? Bueno, pues un tercio más un tercio más un tercio, perdón, un sexto más un sexto más un sexto, es un medio. ¿Qué es lo que me queda? Pues el otro un medio, para que un medio y medio sea 1. Vale, creo que más o menos queda explicada. Dije que no lo iba a deducir, pero prácticamente lo deducí. ¿Cuáles son los otros teoremas? ¿Cuáles son los otros teoremas? Bueno, este que acabamos de decir es la probabilidad, lo que me relaciona a la probabilidad de un espacio de sucesos y de su complementario. La probabilidad del conjunto vacío hemos dicho que es 0, que es la probabilidad de que un suceso que es imposible, la probabilidad de un suceso imposible es 0, claro está. Vamos a suponer ahora que yo tengo un conjunto dentro de otro, ¿vale? ¿Vale? Este es el conjunto B, este es el conjunto A, ¿vale? Como habíamos dicho, cuando un conjunto está dentro de otro, se escribe que A está contenido en B. Vale. Que A está contenido en B. Bueno, pues cuando A está contenido en B, la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurra A es igual a la probabilidad de B menos A. Probabilidad de B menos A. Bueno, pues esto es un teorema, podríamos deducirlo de lo anterior, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque es bastante intuitivo. La probabilidad de que ocurra todo este conjunto, si le quitamos este subconjunto de A, este subconjunto A que pertenece a B, pues básicamente
se comporta casi como si fuera un conjunto complementario, ¿no? Básicamente, tener en cuenta que en este caso B menos A sería como si fuera A complementario. Lo que pasa es que esto no tiene por qué pertenecerte. Esta vez, todo esto puede estar dentro de así mismo un conjunto E. Entonces, ese es suceso dentro de otro suceso. Nos quedamos simplemente con esto. El teorema 4. Seguimos, si A está contenido en B, como A es más pequeño que B, la probabilidad de que ocurra A es menor que la probabilidad de que ocurra B. He puesto un teorema también, así como tú lo ves. La probabilidad de que ocurra A es menor que la probabilidad de que ocurra B. Claro, lógicamente, si A es más pequeño que B, es decir, tiene menor número de elementos, en ese caso su probabilidad también es menor. Sobre el suceso incompatible hemos hablado. Entonces vamos a suponer ahora que tenemos una serie de sucesos incompatibles, ¿vale? Vamos a ver, borramos aquí. Vamos a suponer que tenemos una serie de sucesos incompatibles. Vamos a suponer que yo tengo mi espacio muestral E, ¿vale? Espacio muestral E, ¿vale? Vale, se ve. Vamos a suponer que tengo mi espacio muestral E y dentro de ese espacio muestral tengo una serie de sucesos elementales, todos ellos disjuntos entre sí, ¿vale? Es decir, tengo aquí un suceso A, su 1, un suceso A sus 2, suceso A sus 3, ¿vale? Una serie de sucesos, todos ellos disjuntos entre sí. Ten en cuenta que este teorema no me está diciendo que esos sucesos tengan que ser elementales. Si fueran elementales, más fácil todavía. Pero suceso puede ser que, si estamos hablando de los dados, este suceso es que me salga 1, 2, este suceso es que me salga 3, 4 y este suceso que me salga 5, 6. Pero simplemente el teorema me habla de que sean sucesos dentro del conjunto E, no tienen por qué ser elementales, y lo que sí me exige es que por lo menos E sea finito, es decir, que tenga un número limitado de sucesos elementales, ¿vale? Un número limitado n pequeña, ¿vale? N pequeña de sucesos elementales. N grande, recordad que utilizamos para las veces que se repite una experiencia, para la frecuencia. Y n es el número de elementos que tiene el espacio E, ¿vale? El espacio de sucesos E. Entonces, lo que me está diciendo, darse cuenta que volvemos otra vez a utilizar la fórmula que nos relaciona cuando estamos sumando espacios que son disjuntos, es decir, en los que su intersección es 0. ¿Vale? Como todos estos son disjuntos, pues la probabilidad de la unión entre esos sucesos, que todos ellos son disjuntos, ¿vale? Aquí pongo K, ¿vale? Pongo K porque yo voy puedo coger un determinado número de sucesos, ¿vale? Yo a lo mejor quiero saber la probabilidad de que me salga 1, 2, 3, 4, ¿vale? En general sé que yo tengo un dado de n caras, ¿vale? Me pueden salir un montón de caras. Pues entonces la probabilidad de que me salga A sub 1, A sub 2, así hasta A sub K, ¿vale? La probabilidad de que me salga A sub 1, A sub 2 hasta A sub K, que se lee A sub 1 o A sub 2 o A, la unión se lee en probabilidad con una O. Así que me salga un 1 o un 2 o un 3. Todas esas probabilidades se calculan sumando probabilidades. ¿Cómo es la probabilidad de que me salga un 1, un 2 o un 3? Pues, según el teorema, es la suma de las probabilidades de que me salga 1, de que me salga 2, de que me salga 3, 4. ¿Sí? La probabilidad de que me salga A sub 1, que pueden ser a lo mejor, como hemos dicho, un subconjunto que lleva los números 1 y 2, más la probabilidad de que me salga 2, todos estos son, más la probabilidad de que me salga A sub K. En resumidas cuentas, cuando tengo un espacio muestral E en la que puedo determinar en su interior un número hasta K menor que N,
Bueno, menor que... sí, menor que n seguro. Entonces, hasta acá, de sucesos elementales, o no elementales, pero que sean disjuntos, la probabilidad de la unión de todos esos sucesos es la suma de las probabilidades. ¿Vale? Perfecto. Si los sucesos no fueran disjuntos, esta fórmula os puedo decir que se alarga bastante. ¿Vale? Y estarían relacionadas con con las posibles intersecciones que habría entre todos esos sucesos, lo cual no queremos ver ahora. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Vale, volvemos a... nos habíamos planteado antes... Vale. El teorema 6 nos dice cuál es la probabilidad de la unión entre únicamente dos sucesos. La probabilidad entre únicamente dos sucesos, ¿vale? Que no tengan que ser disjuntos. Vale, voy a borrar esto un poco. Voy a coger dos sucesos cualquiera. También basándome en este mismo diagrama que tenemos aquí. Ya que nos hemos hecho un esquema mental, vamos a utilizar este mismo diagrama. Vamos a suponer que dentro de este conjunto E tengo dos sucesos que, como vuelvo a decir, no tienen por qué ser elementales, sobre todo porque los pongo en forma de conjunto, ¿no? No los pongo en forma de puntito. Un puntito sería un suceso elemental. Yo tengo aquí un conjunto A, un conjunto B. Bueno, nosotros antes habíamos dicho que ¿qué? Que A unión B es A más B, perdón, menos A intersección B, ¿vale? Bueno, pues si nosotros estamos hablando de probabilidades y de sucesos, no de conjuntos, y asociamos los conjuntos a sucesos, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y ya está, simplemente. Simplemente hemos aplicado lo que ya sabíamos. Pero ahora con las probabilidades. Y el último punto, y aquí voy a dejar la clase, por lo menos la de teoría, luego si tengo tiempo voy a hacer una de problemas, pero lo último que me queda por enunciar es un teorema que nos relaciona la probabilidad de sucesos elementales. Vale, lo voy a grabar en el próximo vídeo porque lo voy a enlazar con la ley de Laplace, ¿vale? Entonces, lo dejamos aquí y os voy a anunciar en el siguiente vídeo el teorema 7, lo voy a enlazar con la ley de Laplace y os voy a meter además un par de ejercicios del paso. Hasta luego.